Entonces, muchachos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva reunión del semillero. El día de hoy tenemos una actividad muy chévere con el doctor David González. Él es radiólogo de la Universidad CES. Vamos a abordar el día de hoy todo lo que es la parte de radiología en abdomen. Él nos va a dar unos tips muy bacanos y muy chéveres que nos van a servir el día de mañana dentro de nuestra formación pues, como futuros cirujanos. Doctor, bienvenido. De una, muchas gracias por la presentación. Esta va a ser una charla muy interactiva, que quiero que participen. La idea es que se equivoquen, que digan lo que piensan. Es supremamente interesante y es una cosa que yo no aprendí, que se los quiero transmitir. Yo no aprendí cuando yo era residente, cuando yo era estudiante, era tratar como de equivocarse y así es como uno aprende, pues, y como uno logra hacer como las cosas. Entonces esta va a ser una pequeña charla inicial de sobre todo cómo es la dinámica del contraste, cómo podemos saber qué fase tenemos del contraste. Y luego vamos a empezar a hablar como de anatomía con una tomografía que tengo pues de una paciente pues como real. Entonces esto es importante pues como para que lo entiendan. Voy a empezar a compartir pantalla en 2 segunditos. Voy a compartir aquí pantalla completa. Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Perfecto. Entonces aquí vamos a presentar. Ahí están viendo. Sí, doctor. Perfecto. Súper. Entonces, esta es una charla que inicialmente era del simposio de radiología que presenté hace ya un tiempo cuando estaba pues en mi último año. Y se enfocaba un poquito más en tórax, pero comenzaba con unos conceptos básicos para que los que sepan y puedan responder esta pregunta. No es posible ordenar un angiotract de tórax. La angiotract de tórax no existe porque necesitamos la fase de contraste en algunas de las estructuras vasculares o ventriculares o auriculares del tórax. ¿Ok? Entonces hay un angiotract de aorta, angiotract de arterias pulmonares, angiotract de muchas cosas. Entonces el angiotract de tórax, por eso es importante pues de que ustedes sepan pues específicamente decir específicamente de dónde lo quieren. Esto pues un poquito aparte de lo que vamos a hablar, que es el tema de abdomen, pero vamos a comenzar de cuáles son las fases del contraste. Entonces, en tomografía, el medio utilizado es esa base de yodo. Entonces, es importante conocer que este medio de contraste nos va a dejar ver de manera adecuada los vasos y los órganos y que la cinética del medio de contraste es crucial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fase angio, una fase arterial, una fase portal, una fase tardía, ¿cierto? Y les voy a mostrar en imágenes cómo se ve cada una de esas fases del contraste. Y siempre vamos a tener esa fase, esa dinamicidad del contraste, vamos a tener unas fotos, un momento en específico de la fase del contraste que va a ser en un tiempo en específico. Entonces eso es importante como para que lo conozcan y para que sepan por qué decimos que pues no, es que esa fase quedó arterial, no, esa fase quedó muy tardía o esta fase quedó así y así. Entonces vamos a comenzar con la fase angio. Acá tenemos dos angios muy distintos, ¿cierto? Acá tenemos una arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar con una rama derecha y una rama izquierda. Y tenemos una fase angio de aorta, en donde vemos muy bien la arteria hepática. Entonces, esto son fases angio en donde el contraste se ubica de manera arterial, ¿cierto? Tanto arteria pulmonar como arterias sistémicas, pero que recuerden que esa fase angio también puede estar en la aurícula izquierda, esa fase angio también puede estar en las arterias coronarias, esa fase angio también puede estar en los miembros inferiores y que no necesariamente son los mismos tiempos para cada una de esas fases angio, entonces para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, entonces tenemos una fase arterial o una fase temprana, ¿cierto? Arterial,
tardía o una fase venosa temprana, en donde vamos a ver una fase córtico-medular. Esa fase córtico-medular es, pues como su nombre lo dice, vamos a ver la corteza del riñón y no vamos a ver muy bien opacificadas las médulas. Adicionalmente, podemos ver un poquito de contraste en la vena porta porque como sabemos es una fase venosa temprana, una arterial tardía en donde seguimos viendo mucho el contraste en la aorta y por ejemplo esta es la arteria mesentérica superior y donde vamos a ver una fase córtico-medular renal. ¿Ok? Entonces miren todos estos hallazgos que son supremamente importantes en tomografía para reconocer en qué fase estamos, dónde está el contraste. Y ya aquí vemos una venosa completa en donde hay una adecuada realce con el medio contraste del hígado, en donde ya vemos contraste en la vena porta, donde vemos contraste en las venas hepáticas y en donde vamos a ver una fase del riñón que es completamente opacificada. ¿Listo? Entonces esta ya vemos que hay una fase completamente venosa donde ya el contraste se distribuyó por todos los órganos y donde vamos a ver ese realce dentro de los órganos. Y lo mismo aplica para la patología, realce en las paredes de los abscesos, por ejemplo, cuando tenemos colecciones, y realce, ojalá, de las paredes de las asas intestinales. Entonces, eso pues es bastante importante. Hay que decirles varias cosas adicionales en el tema de cómo realzan cada uno de los órganos y es que en la fase arterial, es decir, esta fase, vamos a ver mucho mejor el páncreas, ¿cierto? Y segundo, que el riñón va a tener un realce como atigrado, como hay veces realce sí, hay veces realce no, básicamente pues por la forma como realza la porción roja y la porción blanca del vaso. Ya cuando estamos en una fase venosa ya comienza a realzar de manera homogénea. Entonces, para que sepan que las lesiones del vaso se van a ver mejor en una fase venosa, ¿cierto? Y las lesiones del páncreas se van a ver mejor en una fase arterial. Y ya por último, vamos a ver la fase pues nefrográfica, nefrogénica, en donde hay ya una excreción del contraste. Esa excreción del contraste es muy importante, sobre todo pues en urología, y también es importante sobre todo en trauma renal, donde tenemos que hay lesiones de la vía urinaria y en donde esa excreción del contraste se va a extravasar, se va a extraluminizar realmente porque es un lumen, ¿cierto?, de las cavidades renales, se va a extraluminizar el contraste y vamos a decir, efectivamente hay una lesión del uréter, hay una lesión de las cavidades renales o hay una lesión propiamente de la vejiga que podría pues llegar a verlo. La vejiga es un poquito más difícil verla en esta fase porque tiene que pasar mucho tiempo para que todo el contraste esté homogeneizado dentro de la vejiga y que realmente haya una extraluminización. Para eso hay otro tipo de protocolos con Cystotac, que es ya directamente inyectar el contraste dentro de la vejiga y mirar pues si hay digamos una extraluminización del contraste. Entonces ya habiendo dicho eso, vamos a ver algunos casos de la vida real y necesito pues que empiecen a participar. ¿Listo? Entonces esto va a ser un poquito más como de preguntas generales. ¿Ok? Entonces este es un paciente que se les hizo una urotomografía contrastada, ¿cierto? Y quiero que me digan esta fase que es. Esta fase que es. No la mencioné para que sepan. Alguno que me diga. Doc, puedes poner los riñones. Yo miro. ¿Cómo ven los órganos? ¿Cómo ven el vaso? ¿Cómo ven el hígado?
vaso y el hígado, ¿cómo lo ven? ¿Igual? ¿Diferente? Yo lo veo igual. Exacto. ¿Cómo ven los vasos? ¿Cómo ven la aorta? Igual, más o menos igual al hígado y al vaso. Sí, más o menos igual. Perfecto. Entonces creen que tiene contraste. No, es como una simple. Exacto, es una fase simple. Entonces, esa es la manera que ustedes tienen que pensar para decir, vea, esto es una fase simple. ¿Por qué? Porque yo no veo contraste en los vasos, no hay ese realce del vaso extraño, así como atigrado, y el hígado y el vaso están más o menos igual. Entonces, la vena porta, ¿cierto? Que después la vamos a mirar. Cuando ustedes ya terminen este coso, vamos a saber dónde está la vena porta y dónde mirarla. Tampoco tiene contraste, está muy igual a la aorta, entonces no es venosa, no es arterial, los riñones no están realzando, no están excretando contraste, entonces no tenemos contraste. ¿Listo? Entonces eso es importante a tener en cuenta. ¿Y qué me dicen de la imagen de la derecha? ¿Dónde creen que está el contraste? Es arterial, ¿no? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo ven la aorta? Como el hígado. Como el hígado. ¿Cómo ven la vena porta? Que es esta. Se ve más con contraste. Exacto. A pesar de que los riñones estén con una fase córtico-medular, estamos en una fase venosa. Temprana, pero estamos en una fase venosa. ¿Listo? Eso a veces es un poquito confuso. Lo importante aquí es que la fase córtico-medular me deja ver muy bien, por ejemplo, necrosis cortical. Porque la necrosis cortical se va a ver igual a las pirámides, pues a las médulas, en esta fase. Entonces, entiendan que como es un continuo, ¿cierto? Acá estamos en una fase venosa y rápidamente, si esperamos un poco tiempo, vamos a tener esa fase en donde los riñones están completamente opacificados. Entonces, esta es una fase venosa, ¿por qué? Porque las venas hepáticas, miren acá, esta es la vena cava, y se irradian unas venas acá de estas. Si ven más o menos, yo no sé qué tanto lag tenga en el codo, pero acá están 1, 2, 3 venas, ¿cierto? Que llegan a esa vena cava y tengo una vena porta que están completamente espacificadas, estamos en una fase venosa. ¿Listo? A diferencia de esta, yo sé que está al revés, pero lo hacemos así para que caiga adecuadamente el medio de contraste, donde vamos a tener ¿cierto? Ya contraste en las cavidades colectoras. Este es el urétero. Entonces ya estamos aquí en una fase tardía, ¿ok? Fase tardía. Perfecto. Ahora vamos a pasar, ya más o menos sabemos identificar entonces cuándo hay una fase arterial, cuándo hay una fase venosa y cuándo hay una fase tardía. Entonces, para recapitular un poquitico y que me entiendan, fase arterial, contraste en la aorta. ¿Listo? Contraste en la aorta. Puede ser fase angio, puede ser fase arterial, pero siempre hay contraste en la aorta. Fase venosa, hay contraste en la vena porta. ¿Listo? Y fase tardía, hay contraste en las cavidades renales, uréteres y vejiga. ¿Ok? Súper. Cosas puntuales y claras. Vamos a pasar un poquito a ver como la anatomía, que esto es bastante importante para que ustedes sepan cómo identificar, por ejemplo, un apéndice,
cómo identificar el hígado, cómo identificar el vaso, ¿listo? Dónde identificar la vena porta, dónde identificar las venas hepáticas, la vesícula, en una imagen axial. ¿Listo? Que son cosas muy importantes y les voy a dar tips. Entonces, por ejemplo, la ventana. Entonces, si yo tengo una ventana así, ¿cierto? Donde veo muy blanco las cosas, el hueso, y veo muy blanco las cosas con contraste, miren que a mí se me podría llegar a pasar algunas lesiones, ¿cierto? Entonces, recuerden que la ventana es muy importante. ¿Por qué? Porque en cirugía lo más importante que van a ustedes tener y la herramienta mejor que van a tener es la grasa. ¿Listo? La mejor herramienta es la grasa. Entonces yo necesito que la grasa esté lo suficientemente adecuada para ver estriación. ¿Listo? Para ver que la grasa está inflamada. ¿Por qué? Porque la mayoría de patologías que vamos a tener pues van a causar inflamación de asas intestinales, del hígado, ¿cierto? Del páncreas, de la vesícula biliar, ¿cierto? En donde va a haber pues como esa estriación de la grasa. ¿Ok? Listo. Doc, yo tengo una pregunta, perdón. Hola. Yo no entiendo, o sea, cuando uno se refiere a estriación, es que está como más hiperdenso Más que la blanca. grasa normal. Ah, ok. Así es. Entonces, denme un segundito. Ahorita miramos a ver si logro mirar que haya una con estriación de la grasa. Pero básicamente es que esto se ve más blanco, por ejemplo, si es la grasa perirrenal. Si es el colon, por ejemplo, acá tenemos el colon ascendente, debe haber se debe ver un poquito más estriada, más blanca, y se ve como con unas, ¿cómo les digo? Como de manera coloquial, como si fueran unas bandas como estrelladas en esa área de inflamación, ¿ok? Como unas banditas estrelladas. Entonces vamos a comenzar con cosas muy básicas. ¿Listo? Vamos a comenzar por anatomía de órganos sólidos. ¿Listo? Ya hemos hablado de él, pero díganme, ¿qué es este órgano? Alguien que me diga, que no sea, por favor, de semestres altos, ojalá de semestres bajitos. Este órgano que estoy delineando. El hígado, doctor. El hígado, perfecto. Muy bien. El hígado tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho. ¿Alguien me sabe decir cuáles son los segmentos que conforman el lóbulo izquierdo? Esa sí es una tarea para alguien de pronto más grande. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Sí, acuérdense que el 1 no hace parte del lóbulo izquierdo como tal, sino que es un lóbulo aparte. Pero es del 2 al 4. Entonces tenemos el segmento 2, que está arriba de la porta, ¿cierto? El segmento 3, que es abajo de la porta, miren la porta aquí, ¿cierto? El segmento 4A, que está arriba de la porta, sería este triángulo de aquí. Y el 4B, que sería este. Recuerden que como tal el falciforme no es el que dice si es el derecho o el izquierdo. Miren que estamos en este punto y que es el 4. Son las venas hepáticas las que me dicen cuál es el lóbulo específico. ¿Y cuál sería? ¿Podrías como indicar otra vez como arriba y debajo de la puerta? Entonces, miren que la porta sale aquí, ¿cierto? Esta es la vena porta. Arriba de la porta, todo esto. Y las venas no se ven muy bien,
¿cierto? Pero acá hay una vena y acá hay otra vena y acá hay otra vena. Listo. Vamos a ver si de pronto lo puedo ventanear para que se vea mejor las venas. Siempre está como complejo. No sé si me creen. Acá hay una vena, acá hay una vena, aquí hay una vena. ¿Sí las ven? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, y la porta, miren dónde está. Acá hay la rama izquierda de la porta y está la rama derecha de la porta. Eso. Entonces, esto es difícil, esto es para un nivel un poquito más alto, pero recuerden, arriba de la porta el 2, abajo de la porta el 3, arriba de la porta el 4A, abajo de la porta el 4B, que sería este. Listo. ¿Y quién me dice los segmentos del lóbulo izquierdo? El lóbulo derecho, perdón. Dije izquierdo, ¿cierto? Lóbulo derecho. Sí, doctor, ya vendrían pues siendo del 5 al 8. El 5 al 8. ¿Cuáles están superiores y cuáles están inferiores? Superiores el 8 y el 7, inferiores el 5 y el 6. Perfecto, así es. Entonces, están aquí el 5, el 7, el 8, perdón, 8 y el 7 atrás, arriba de la porta, y abajo de la porta están el 5 y el 6. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. 5 anterior, 6 posterior, 7 anterior, 8 anterior, 7 posterior. Muy bien. Otras estructuras que olvidamos. Vamos otra vez a ponerlo con una ventana adecuada. ¿Cómo podemos ubicar anatómicamente, sin decir en la fosa vesicular, la vesícula biliar? ¿Alguien sabe? En el lóbulo cuadrado. Entonces, no, el lóbulo está aquí, sería el 1, ¿cierto? El caudado, o el cuadrado, pues sí, pero imagínate que hay una estructura vascular que nos apunta a la vena, a la vesícula biliar. ¿Listo? Y es la vena hepática media, que si me creen, vamos a trazar una línea, por este lado, aquí la estoy viendo, es la vena hepática media. Y si yo continúo bajando, ¿quién aparece en ese segmento? La vesícula biliar. ¿Listo? Entonces es una manera, ¿por qué? Porque pueden ver colecciones que pueden parecerse a la vesícula biliar y no ser la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Vena hepática media, ¿ok? Súper. Entonces, ya habiendo dicho esto, la vía biliar es bastante pequeña, ¿cierto? La vía biliar debe medir más o menos unos 6 milímetros. Ahí donde estoy señalando esto es el colédoco. El colédoco se junta con el pancreático en este punto y llegan al duodeno. Entonces eso es importante, es una estructura muy pequeña, pero es una estructura que deben de conocer, sobre todo cuando está dilatada. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, las dilataciones en coleocolitiasis, pues para criterio deben ser mayores a 6. Sí, en teoría, pero recuerden que la tomografía para coleocolitiasis, como hablamos en la otra charla, que dieron los compañeros, muy bien dada, es bastante mala, ¿sí o qué? Sí. Perfecto. Entonces, aquí coleocolitiasis, más bien pocón. ¿Que vemos dilataciones de la vía biliar? Sí, sí vemos dilataciones de la vía biliar, pero no son ¿qué?
no son, digamos, no es lo vemos de manera incidental, no es la, la ayuda diagnóstica de elección. Muy bien. Vamos a continuar con otras estructuras que son bien difíciles de ver, pero que son bastante importantes y son estas estructuras. Hay una aquí y hay otra acá. ¿Alguien me sabe decir qué son? Y si yo bajo, están anterior y superior al riñón. Tienen una corteza y tienen una médula. Una suprarrenal. Exacto. Estas son las glándulas suprarrenales. La médula tiene ¿qué tipo de células? ¿Saben? No, Realmente son células grasas, entonces por eso las vemos de forma triangular. La médula no la vemos tan bien porque es grasa. Entonces miren, por acá, adicionalmente pues a la producción de adrenalina, ¿no? Si ven, triangular y esta está así, triangular y una porción más central que es grasa. ¿Listo? Siempre vean las suprarrenales porque son supremamente importantes a la hora de, por ejemplo, interpretar un abdomen en choque. ¿Listo? El abdomen en choque, vemos estas suprarrenales hiperdensas, más densas que el contraste que hay en los órganos. ¿Listo? Entonces los riñones, eso sí, pues no tienen introducción. ¿Alguien me sabe decir qué es esa estructura? Ojalá de semestres chiquitos. Profe, el vaso. Claro que sí, el vaso. Entonces recuerden que esta es la derecha del paciente, esta es la izquierda del paciente. ¿Alguien me sabe decir qué es esta estructura? Estoy señalando aquí. El páncreas. De acuerdo, muy bien, es el páncreas. ¿Páncreas qué partes tiene? Cabeza, cola, Como el diablo, ¿qué más? Cuello y cuerpo. Y el proceso uncinado, ¿no? ¿Sí o no? sí, ¿Cierto? Cabeza, proceso uncinado, cuerpo y cola. A veces tiene un cuellito pequeño. La cola puede está en claro contacto con el vaso. Hay veces y podemos ver algunas variantes anatómicas. Son muy importantes como vasos accesorios, ¿ok? Y se puede confundir como una lesión en la cola del páncreas. ¿Listo? Eso es interesante, eso es importante saberlo y conocerlo. Listo. Entonces por aquí ya terminamos con órganos sólidos, ¿sí o qué? ¿Alguien me sabe decir qué es esta estructura? Cualquiera. Estoy ¿Alguien entre escribió algo? próstata y vejiga. No sé. ¿Cómo se ve el agua en tomografía? ¿Saben? Quizá. O más bien, no, pues ligeramente hipodensa, ¿no? Hipodensa, ¿sí o qué? ¿Cuánto puedes decir que tiene de unidades Hounsfield una vejiga, más o menos? ¿Cuánto es densidad de líquido? Entre 0 y 10. Okay. 3, 0 y 10, perfecto. ¿Sí o no? 0 siendo agua simple hasta 10 más o menos.
hay veces toleramos hasta 15, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo hago un ROI acá, si es que me deja, me da 70. Entonces, ¿qué es? La última que habló, ¿qué dice? Perdón que no estoy viendo los nombres y me disculpan. Es próstata, ok. Pero con seguridad. ¿Próstata o no? Sí. Sí, listo, claro que sí. Esa es la próstata. Listo, a tener en cuenta que tenemos la próstata. ¿Y esta entonces cuál es? Vejiga. Es vejiga. Entonces, si yo hago un ROI ahí, ¿cuánto me debe dar? Ah, mierda. Entre 0 y 15. Exacto. Entonces vamos a hacer el ROI a ver si no me... Listo. 1.28. Entonces, para que sepan que eso es la densidad de líquido. Muy bien. Entonces, pasamos a anatomía vascular y por último pasamos a lo bueno que es lo de ustedes. ¿Listo? ¿Quién me dice cuál es esta arteria? La primera rama de la aorta en el abdomen. Inclusive puede llegar a salir tóraco abdominal. Y hay un síndrome muy interesante. Tronco celíaco. Síndrome de compresión vascular lo mencioné hace como 3 o 4 charlas atrás. ¿Saben? Bacano, ¿no? Síndrome del ligamento arcuato medio, listo. ¿Cuál es esta? La mesentérica superior. Mesentérica superior. ¿Qué órganos irriga? Como el intestino delgado, pues como la porción derecha. Y ya no me acuerdo más. ¿Hasta dónde llega? Intestino delgado, muy bien. Casi que en general el intestino delgado se irriga por medio de la mesentérica superior, ¿cierto? ¿Y qué más? Si a mí me da un trombo en la mesentérica superior, ¿qué más infarto? También toda la parte derecha del En mi colon derecho. Exacto, ¿hasta qué punto? Hasta la mitad del colon transverso, ¿cierto? Muy bien. Entonces es importante tener en cuenta que la mesentérica superior puede irrigar la gran parte del intestino delgado. ¿Listo? Y el intestino delgado, hablando de yeyuno e ilion, y de ahí en adelante tiene una rama para el apéndice, tiene una rama para el ciego, tiene una rama para el colon ascendente y una rama para la mitad del colon transverso. Es decir, si a mí se me tapa toda la mesentérica superior, casi que más de la mitad de las tripas están jodidas. Listo. ¿Y cuál es esta rama? Va hacia la izquierda. La renal. Exacto, la renal. ¿Y alguien me sabe decir en qué posición sale la mesentérica inferior? ¿Sale anterior, sale lateral? ¿Sale anterolateral? ¿Sale anterolateral izquierda, anterolateral derecha? Anterolateral izquierda. ¿Quién dijo eso? Oliver. Oliver, ¿usted qué grado pues, en qué nivel está? Yo soy interno menor. Ah, no, hermano, muy teso, sí, así es. Sale ante la lateral izquierda. Entonces, si me creen con los ojos de la fe, este es el origen de la mesentérica inferior y este puntico que ven aquí es la mesentérica inferior. Listo. Irriga sobre todo la parte baja del recto y el colon sigmoides hay veces cuando hay variantes anatómicas y es realmente poco importante porque esa parte tiene muy buena vascularización por las arterias hipogástricas. ¿Listo?
pues o las ilíacas internas, como los quieran llamar. Listo, entonces ya sabiendo la anatomía vascular, no se van a perder. Compresión vascular, miren que por donde sale la arteria mesentérica, por ese ángulo va a pasar la vena renal, ahí puede dar un síndrome de compresión vascular que se llama el síndrome de cascanueces. Y adicionalmente va a pasar esta estructura, que alguien me sabe decir qué es. Esta estructura. Que también pasa por el ángulo y crea un síndrome que se llama la pinza mesentérica. Doc, yo estoy entre páncreas y duodeno. Entonces miremos a ver, ¿querés que te muestre el páncreas? Por favor. ¿Quiénes dan las ramas arteriales pancreáticas? Las ramas arteriales, eso es hepática común y gastrodenal y pancreatodenal. Exacto. ¿Y son ramas de qué rama de la aorta? Del tronco celíaco. Exacto. ¿Y el tronco celíaco sale superior o inferior a la mesentérica superior? Superior. Exacto. Entonces, ¿crees que por pronto podría ser el páncreas? ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, ¿qué probablemente sea? Duodeno. Exacto. Crea obstrucción parcial, obstrucción dinámica, en donde los pacientes tienen una pérdida, cuando tienen una pérdida grave de peso, entonces se acorta ese ángulo y al acortarse ese ángulo empiezan a tener algunas obstrucciones, dolores y pues eso da más pérdida de peso y así sucesivamente. Es una pinza mesentérica y da un síndrome de compresión. Entonces es supremamente bacano, sabiendo la anatomía, uno mirar como las cosas. Entonces pasemos a lo que nos compete ahora para ya terminar la hora que les prometí. Comenzamos con esófago, ¿cierto? Después, ¿qué va? ¿Qué es esto? Estómago tiene contenido intestinal, tiene aire, listo, comió el paciente. Acá vemos una porción más angosta, ¿cierto? Que pasa a otra porción más ancha. Entonces, ¿cuál es esta estructura? Píloro. Píloro, perfecto. Entonces, ¿esta estructura cuál es? Esta estructura. Primera porción del duodeno. Primera porción del duodeno. Muy bien. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 3. ¿Quién da más? Son 4. Perfecto. Muy bien. ¿En cuál de las porciones del duodeno está el esfínter de Oddi y el drenaje biliar? En la segunda. En la segunda. Perfecto, muy bien. Aquí les muestro la segunda porción del duodeno. La que pasa por la mesentérica, el espacio mesentérico es ¿cuál? La siguiente, ¿sí o qué? Que alguien lo diga, por favor. La tercera. La tercera, muy bien. Y luego sigue pasando hasta llegar al ángulo de Treitz, que mírenlo aquí. Y de ahí en adelante se empieza a llamar yeyuno, ¿sí o qué? No va a llegar a ese punto, no les voy a mostrar todo el intestino porque realmente la clasificación entre yeyuno e ilion es histológica, hasta donde sé. Si algo lo estoy diciendo mal, me corrigen, por favor. Y también pues eso tiene unos tamaños normales y bueno. Y de ahí en adelante empieza a ver el ilion. Y llegamos a una estructura que es supremamente importante, que es la unión entre el ilion y el colon. ¿Cómo se llama? Válvula ileocecal. Exacto. ¿Cómo identificamos la válvula ileocecal? ¿Alguien sabe por radiología? Porque pues cambia como de uno ve la transición entre el intestino delgado y cómo se ve el colon. Sí, pero entonces ahí nos tocaría seguir todo el intestino, todos los metros y metros que tiene
paciente intestino para poder llegar a la válvula ileocecal. ¿Dónde se encuentra el ciego? Pues en la fosa ilíaca derecha. En la fosa Así ilíaca es, entonces derecha. vamos a la fosa ilíaca derecha y tratamos de mirar dónde está la válvula ileocecal. Usualmente tiene una porción grasa. Listo. Entonces si yo voy, este es el colon, ¿sí o qué? Y tiene una porción grasa. Está aquí, les presento la válvula ileocecal, listo. Si yo sigo este pedazo, ¿sí? Realmente con el ángulo de Tracy pues, y con el resto del intestino. Entonces acá tenemos colon y alguien me puede decir el apéndice está superior o inferior a la válvula ileocecal. Pues hay apéndices pélvicos hacia atrás. Sí, pero si vos estás en una colonoscopia, vos ves la válvula ileocecal y esa válvula ileocecal está colon ascendente arriba, pues el apéndice está colon ascendente arriba, colon ascendente abajo. Hacia abajo. Exacto, entonces por eso es muy importante ustedes identificar la válvula ileocecal. Porque un apéndice no puede estar arriba de la válvula ileocecal. O sea, no se puede pegar arriba de la válvula ileocecal. Si se pega arriba de la válvula ileocecal no es el apéndice. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este colon aquí y yo veo aquí la válvula ileocecal, ¿cierto? Yo no puedo buscar algo que se pegue arriba, por ejemplo, este puntico acá chiquito. Yo no puedo decir que esto es el apéndice porque esto está superior a la válvula ileocecal. ¿Listo? Acá estoy yendo para arriba, acá estoy yendo para abajo y ahí se pegó una estructura tubular pequeña. ¿Listo? Que yo no puedo decir que es el apéndice porque es que la válvula ileocecal está más abajo. ¿Listo? La válvula ileocecal. Doctor, ¿me puede volver a mostrar, por favor, la válvula ileocecal? Ya, perdón, qué pena, les voy a mostrar como les estaba mostrando ahorita con líneas. Esta es la válvula ileocecal. Si yo sigo esta estructura, esto es ilion distal. Y la válvula ileocecal, miren que acá hay como unas burbujas, y acá hay como un tejido, ¿sí o no? Que es básicamente el ilion entrando al colon. Esta es la válvula ileocecal. Si yo subo, Doctor, gracias. si yo subo y veo esta estructura, este puntico que está encima de la válvula ileocecal, eso no es el apéndice. Eso es una rama arterial, una rama venosa, alguna cosa distinta al apéndice, ese no es el apéndice. Entonces yo veo la válvula ileocecal, aquí estamos en la válvula ileocecal, la vuelvo otra vez a mostrar, esta es la válvula ileocecal. Esto. Listo. Bajo, bajo, bajo y sale una estructura. Otra estructura que se pega aquí, otra que se pega aquí y otra que se pega aquí. ¿Me creen que ese es el apéndice de la paciente? Lleno de aire. Listo. Ese es el apéndice enroscado. Este es el apéndice. Listo. Que tengo, como está enroscado, pues veo una porción superior y una porción inferior, pues como es un corte, estamos viéndolo de esa manera. Pero ese es el apéndice cecal. Y está inferior a la válvula ileocecal. Se tiene que pagar inferior a la válvula ileocecal. Sí, hay pélvicos. Yo inclusive he visto unos ciegos subhepáticos con un apéndice al lado de la vesícula. Son variantes anatómicas pero siempre está más abajo de la válvula ileocecal. Yo veía la válvula ileocecal o tan siquiera, pues como para que me entiendan, la válvula, vengan que les voy a mostrar. Entonces, tengo el ciego, esta es la válvula ileocecal, ¿cierto? El apéndice se tiene que pegar de aquí abajo, ¿cierto? Y no de aquí arriba de una manera más distal. Tiene que estar próxima a la válvula ileocecal, porque es que este es el hígado, ¿cierto? Si me creen, pues esta cosa,
y el ciego estaba apuntando hacia arriba y el apéndice obviamente apuntaba hacia arriba, pero era porque el ciego estaba apuntando hacia arriba, para que lo tengan pues como en cuenta. Dogi, qué pena, te pregunto, ¿y más o menos qué medida, qué diámetro tiene? El diámetro como tal, entonces hablamos en la clase que dieron los compañeros de imágenes, que hay unos diámetros que depende de vos qué tan sensible y qué tan específico se hace. Que era ser 6 milímetros es ser muy sensible, pero no tan específico. ¿Listo? Para uno decir apendicitis, es decir, por debajo de eso es normal. ¿Ok? Si vos querés ser más específico, puedes elegir 7 milímetros. Pero adicionalmente tienen que haber otros hallazgos. ¿Cuál es la causa más común de apendicitis? La mayoría de causas de apendicitis son por... Fecalitis. Exacto, obstructivas. ¿Listo? Obstructivas. Entonces yo voy a ver el apéndice lleno de líquido, inflamado, engrosado. Podemos ver el signo de la diana, que también nos lo hablaron los compañeros. Entonces, para que sepan que hay muchas otras, y extracción de la grasa, claramente, extracción de la grasa es supremamente importante, para que tengan en cuenta que no es solo una medida. O sea, tengan en cuenta que nosotros no somos fotógrafos. Nosotros necesitamos mucha información por parte de ustedes como médicos, porque es que nosotros también somos médicos. Si ustedes nos dicen, vea, una apendicitis no complicada, súper clara en tomografía, es muy fácil con una paciente que tiene, pues, mucha grasa en su interior, ¿cierto? Pero una ¿qué? Pero una apendicitis que tenga una ubicación inusual, ¿cierto? Y que ustedes no tienen esa, digamos que tienen la forma de decirnos, vea, tiene una infección, o sea, tiene una respuesta inflamatoria que es bastante relevante y yo necesito saber qué tiene, ¿cierto? Eso para nosotros es muy importante, en vez de decirnos dolor abdominal. Porque es que nosotros vamos a ir a buscar las causas adecuadas para explicarles la pregunta clínica que tienen ustedes. Y yo sé que me he vuelto cansón en las últimas 3 charlas, les he dicho exactamente lo mismo, pero siempre nos llega dolor. ¿Cómo así que dolor? ¿Y qué antecedentes tiene el paciente? Hay veces una apendicitis no es una apendicitis, termina siendo un mucosele. Hay veces una apendicitis no es una apendicitis, sino un tumor apendicular. Son más raros, sí, pero es muy importante saber cuál es la sospecha clínica que ustedes tienen frente al paciente. ¿Ok? Porque todas estas, digamos, estos 3, por ejemplo, diagnósticos diferenciales que les acabo de dar, pueden dar aumento del grosor del apéndice, estriación de la grasa, todas esas cosas, y adicionalmente terminar siendo un diagnóstico que ustedes cuando vayan a entrar a cirugía van a agradecer, decirles, venga, esto puede ser un tumor apendicular. Y ustedes ya dicen, ah, pucha, voy a entrar con cuidado, vamos a resecar y a diseccionar muy bien este apéndice, porque donde a mí me pase algo, pues hacemos un problema aquí, pues por el tema del tumor. Y lo mismo con un mucosele, ¿cierto? Si se rompe un mucosele apendicular, da una cosa que se llama el pseudomixoma peritonei. Muy bien. Ya habiendo visto entonces el apéndice, subimos por el colon. El colon tiene una porción ascendente, una porción transversa. ¿Listo? Acá vamos a una porción descendente, se los estoy señalando con el cursor. Descendente, descendente, descendente. Pasamos a un colon transverso. A un colon sigmoides. Y el colon sigmoides pasa al recto y pasa al ano, que es este. Listo, entonces ahí tenemos ya todas las vísceras huecas, vísceras sólidas, anatomía vascular. Listo. Este paciente
pues es un hallazgo normal, tiene calcificaciones, miren que esta cosita pequeñita es igual de densa que el hueso, son calcificaciones ateroscleróticas, tiene una aterosclerosis aorta. Y adicionalmente, pues podríamos hablar después de la anatomía torácica, que es un poco más pues, lo que yo hago todos los días. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa adicional que quieran que repasemos aquí con este paciente? Este paciente tiene unas hernias inguinales, les las voy a mostrar. Ventana. Una hernia inguinal de contenido graso aquí, otra hernia inguinal de contenido graso. Son hernias inguinales indirectas, ¿por qué? Porque están laterales a los vasos epigástricos, aquí están. Doc, perdón, no vi los vasos epigástricos. Ah, son unas cositas súper chiquitas, mira, son estos. Te los voy a mostrar. Ya. Y acá están. ¿Cuántos vasos epigástricos hay ahí? ¿Cuántos son los vasos epigástricos? Ya que he hablado. ¿Cuántas arterias y cuántas venas? Son 3, ¿no? Son 3 vasos y cuántas arterias y cuáles venas. Son... Ay, 2 arterias y una vena, ¿no? Al revés. Ah, bueno. 2 venas y una arteria. Listo. 2 venas y una arteria. Listo. Súper. Entonces nada, tenemos 2 minutos para que tengan comentarios. Yo les prometí una hora les di. ¿Alguna pregunta? De pronto habré dicho algún improperio por ahí. Me perdonarán los que sepan más de cirugía que yo. Todo como muy claro. Quedó todo el mundo abandonando reunión. Ve, Andrés Cabello se metió. ¿Qué más, David? ¿Bien o no? ¿Qué? Bien. No, para los muchachos, todo lo que dice David, pues tienen que tenerlo en mente. Si bien, pues la gran mayoría de ustedes van a querer ser cirujanos, si bien no vamos a ser radiólogos, la tomografía es una imagen que nosotros tenemos que saber manejar. O sea, obviamente no vamos a ser como ellos, pero sí es una imagen que día a día nosotros vamos a ver, tomografía que nosotros pedimos, tomografía que nosotros vemos, y tenemos que saber interpretarla, porque muchas veces en muchos centros, incluso en las noches, ni siquiera hay radiólogo, muchas veces hay pacientes que nosotros tenemos que definir rápido. Entonces, esa es como la invitación a todos ustedes que están en todo este proceso de formación, y es que realmente la única forma de uno aprender tomografía y familiarizarse con eso es todos los días, o siempre que tengan la oportunidad, siéntese a ver la imagen. Vean la imagen, veanla con los profesores, veanla con los radiólogos, todo. Pero sí es algo que todos nos tenemos que... Y no solamente los cirujanos. O sea, yo digo que cualquier persona involucrada en la medicina, exacto, no ni siquiera especialidad médico general, también tiene que saber interpretar grandes cosas de las tomografías. Entonces, nada, David, muchas gracias. Parce, muchas gracias. No sabía que estabas por aquí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Doc, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Feliz noche. Suerte.